Dios los bendiga. Hemos visto, cuando estábamos hablando del tema que somos una grande familia, que entre otros no tenemos que juzgarnos o condenarnos para no incurrir el pecado, pero al mismo tiempo el Señor dice, sí, usted tiene que corregirse unos a los otros. ¿Cuál es la diferencia? Que una cosa es condenar, una cosa es discernir entre lo malo y lo bueno que yo puedo ver en un hermano y ayudarlo con la corrección. Vamos a ver, como siempre, a través de la palabra, la confirmación de este hecho. O sea que el Señor nos manda expresamente a corregirnos los unos a los otros. No solo el pastor, no solo el maestro pueden hacer eso, sino entre nosotros, o sea, todos los hermanos, cualquier hermano puede ayudar a otro hermano que quizá lo puede ver en una situación particular que solo él ha visto, y así el Señor lo puede usar para corregir al otro. Vamos a ver qué dice la palabra. En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. O sea, exhortar es incitar, aconsejar e impulsar a hacer ciertas cosas. Entonces yo le enseño y le digo, hazlo, ¿no? ¿Quién lo tiene que hacer? Unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es lo que tenemos que hacer, pero en las reuniones también podemos ayudarnos a través de la corrección. En Hebreos 3:13 también dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, para ayudar al hermano, para que uno no se quede en el pecado, ¿qué tenemos que hacer? Corregirnos, impulsarnos al cambio. ¿Y cuándo tenemos que hacerlo? Cada día. O sea que todo eso es algo diario que tenemos que hacer, normal, que tenemos que hacer entre nosotros. Y de una forma más fuerte, también en Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces aquí vemos que ya usa un consejo diferente, hasta amonestar, o sea, a evidenciar y con mucha fuerza decirle al hermano que tiene que cambiar. Por eso es una amonestación. Ahora, ¿quién recibe la corrección? ¿Cómo debe recibir? ¿Cómo debemos recibir la corrección? ¿A quién le gusta la corrección? Normalmente a nadie, porque pensamos y queremos que todos nos digan que estamos bien y todos nos acepten y todos estén conformes con nosotros, con lo que yo hago, con lo que yo pienso, con lo que yo puedo actuar. Pero cuando llega la corrección, ¿qué tengo que hacer? Dice que el justo, en Salmo 141:5 dice, que el justo me castigue será un favor, o sea, que Él me amoneste, que Él me corrija, yo tengo que verlo como un favor, no como una afrenta o algo malo que está diciendo el hermano hacia mí. Que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Entonces tengo que verlo como algo agradable
y que es un favor. Gracias, hermano, que tú me corregiste. Esto debería ser la reacción a la corrección. Ahora, esto es lo que normalmente en nuestra reacción normal. Puede ser que no, pero vemos en 2 de Corintios 7:10 que dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces vemos que puede en un cierto momento, empezando molestar la corrección, pero no tenemos que arrepentirnos de ser corregidos, sino que nosotros debemos cambiar, nosotros debemos tener la intención de arrepentirse. ¿Para qué? Para salvación, para salvación. En Hebreos lo explica hasta un poquito más claro. En Hebreos 12, versículos 11 y 13. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué sucede? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, el que ha recibido y ha aceptado y ha cambiado varias veces su modo de actuar, de hablar, porque ha recibido una corrección del hermano o la corrección de Dios. Claramente aquí en Hebreos habla de una corrección en general que hace Dios. ¿Y que cómo hace la corrección Dios? O directamente a través de su Santo Espíritu, o a través de un hermano, que puede ser el pastor o puede ser una oveja como nosotros, para que el Señor pueda corregirnos. ¿Cómo debemos tomarlo? Quizás nos puede molestar, pero sabiendo aceptarla, porque sabiendo que después nosotros cambiaremos y estaremos en la voluntad de Dios y seremos agradables a Dios. Ahora, como estamos diciendo, debemos recibir la corrección, no molestarla, no rechazarla, pero quien la rechaza, dice la palabra, que es un poco tonto, necio, y no se ama a sí mismo, no se quiere a sí mismo. Y vemos que dicen en Proverbios: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Entonces vemos que quien aborrece la corrección va hacia la muerte. Entonces es lógico, es bueno rechazarla, aun si es molesta, tenemos que aceptarla. Y de una forma más clara dice Proverbio 15:32: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. O sea, es inteligente el que escucha la corrección, mientras quien la desprecia menosprecia su alma. O sea, no se quiere, no quiere ser salvo, no quiere santificarse, no quiere ir hacia Dios, no quiere ser fiel a Dios, no quiere ser siervo de Dios. Y al final el resultado, que el que sufre es su alma, o en perdición o en debilidad. Otro proverbio dice en 23:4, dice: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces vemos que la vida, que es la vida eterna, llega con ¿cuál actitud? Con la humildad y el temor de Jehová. Entonces, estas son las actitudes que debemos tener para recibir la corrección. Humildad, temor de Jehová. Así que viene la corrección
y yo digo, gracias que me corregiste. Y, y me humillo porque yo tengo que decir que yo no estaba bien, que no actué bien y que tengo que cambiar. Quizá tengo que cambiar hasta mucho. Y pensaba que hasta ahora lo estaba haciendo bien. Por eso que es una actitud de humildad. Que no es humildad hacia el hermano que sabe mucho o el hermano que viene y te corrige. Y uno le puede decir, ¿y quién tú eres para corregirme? No es el asunto que él sea poco o mucho. Es que el hermano, si usa la palabra, yo tengo que humillarme delante de la voluntad de Dios. De la otra parte, ¿cómo se corrige? O sea, el que hace la corrección, aquí hemos visto cómo recibir la corrección, pero el que hace la corrección, ¿cómo tiene que corregir? En Proverbios 16:6 y también en otra parte dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí vemos que está repitiendo, ¿no? Que si yo temo al Señor y quiero hacer su voluntad, me aparto del pecado o de lo que yo estoy haciendo. Pero el que hace la corrección, ¿cómo la tiene que hacer? Con misericordia y verdad. Es así que se corrige el pecado. Ahora, ¿qué significa eso? La verdad que es la palabra de Dios. Por eso que, volviendo a lo que estábamos leyendo antes, como dice aquí que tenemos que exhortar. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Entonces, ¿qué? Para corregir debemos conocer la palabra. Porque si no corregimos según nuestro pensamiento, sino según nuestra costumbre, según lo que hemos visto, hasta según lo que hemos visto en la iglesia, que a veces puede ser bueno, pero en algunos casos puede ser no completamente correcto o incorrecto. Ahora, ¿cómo yo sé si estoy haciendo bien o corrigiendo de la forma correcta? Eh, Estando lleno de esta palabra. También dice, más abajo, dice, ¿cómo tengo que, si tengo esto, o sea que si estoy lleno de bondad, o sea, de misericordia, de amor hacia el hermano, yo no quiero herirlo, sino quiero levantarlo, yo quiero edificarlo y no destruirlo, yo quiero que él cambie para que él se asemeje más a Cristo. Yo sé que la voluntad de Dios es así, también agrada a Dios. Todo eso es estar lleno de bondad. Y yo tengo que ver el bien del hermano, porque yo me podría callar y dejarlo así, pero eso es su bien. Dice la palabra que el Señor castiga a sus hijos, a los que ama, los castiga. Entonces vemos que nosotros también debemos tener este pensamiento. O sea, yo lo voy a corregir porque lo amo, porque quiero que cambie, porque quiero que se acerque más a Dios. Y ¿cómo tengo que hacer? Lleno de bondad y lleno de todo conocimiento. Ahora, si tengo eso, entonces ustedes pueden amonestarse los unos a los otros. Por eso debemos tener la actitud de la bondad y estar lleno de la palabra. Como dice Jesús, dice en Lucas, o sea, evidencia a través de algunas frases que pueden ser vistas hasta como algunos proverbios, eh, cómo nosotros debemos corregir. En primera instancia, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. O sea, lo que estábamos diciendo antes, no tenemos que condenar a nadie. La intención es, al contrario, una intención de misericordia. Por eso que empieza a decir,
perdonad, en el caso que yo tenga que perdonar, y seréis perdonados. Pero, ¿cuál es la intención en mi corazón? En general, cuando voy a corregir. Dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué significa eso? Aquí está hablando que yo no tengo que condenar, sino tengo que tener misericordia. Y vemos que aquí lo confirma, dice, cuidado, porque si usted no tiene misericordia, también el Señor no tendrá misericordia de ustedes. Porque si yo mido al hermano según lo que se merece, según lo que está haciendo, entonces yo digo, no, él no merece estar con Dios, o él es demasiado afuera de la voluntad de Dios. Entonces yo, que lo que estoy haciendo, lo estoy midiendo por lo que se está mereciendo. Pero si estoy haciendo eso, no soy misericordioso. Entonces, dice el Señor, entonces, si tú no eres misericordioso, yo también te voy a medir y a averiguar lo que tú tienes, lo que si tú estás pecando o no estás pecando. Ahora, si uno tiene eso, es como que no ha entendido la salvación, es como un ciego que quiere guiar a otro ciego. O sea, yo voy donde el hermano, le digo, voy para allá a juzgarlo, a decirlo, a condenarlo, a veces ni voy, porque esto quizá podría ser visto como una corrección, pero en realidad es una aplastar al hermano. En este caso, yo soy como un ciego, porque no entiendo cómo se hace, cómo Dios ha actuado conmigo, y no entiendo cómo hacerlo con los otros. Entonces, ¿qué sucederá? Ambos caerán, aquí dice caerán en el hoyo, o sea, ambos serán condenados, el que peca y el que está haciendo la corrección de esa forma, sin misericordia. En el versículo 40 dice, ustedes no pueden hacer algo diferente de lo que hace Jesús. Ustedes no son superior a su maestro. Ustedes no pueden decir yo soy más justo o, o más fiel de Jesús, sino que debemos ser perfeccionados. ¿Pero en qué? No solo en la obediencia, sino en el amor y en la misericordia, que son las características que Jesús nos ha dicho como base. Sean mansos y humildes de corazón. O sea, mírenme a mí y sean como yo, dice Jesús a nosotros. Por eso que sigue diciendo que nosotros tenemos que ver, así como en la parábola del rey que le perdona 10.000 talentos, y después ese hombre no perdona una pequeña cantidad de dinero a otro que le debía. Asimismo, nosotros no podemos ser injusto, ser condenador de un hermano y querer que Dios sea bueno, o sea misericordioso con nosotros. Porque dice, ¿cómo puedes decir al hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo? O sea, yo quiero corregirlo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. ¿Por qué dice que lo que yo tengo es más grande? Porque si yo he entendido la misericordia de Dios, si he entendido que el pecado que yo en un cierto sentido resuelto,
quizá antes yo tenía ese pecado y ya no lo tengo y el Señor en misericordia me ha perdonado, pero si yo he entendido eso, entonces me tengo que comportar por consecuencia. Si yo no lo entiendo, o sea, que el pecado que yo estoy corrigiendo, que antes yo tenía seguramente, ah, lo estoy, eh, lo estoy diciendo al hermano que me estoy, digamos, olvidando de cómo me han ayudado, o sea, cómo el Señor me ha ayudado y no lo estoy haciendo yo de la misma manera. Por eso que dice hipócrita. Primero, saca la viga de tu propio ojo. Y la viga no es que yo tengo que ser una persona perfecta que no tiene absolutamente pecado para poder corregir, sino que debo tener esta actitud de misericordia, de edificación, ser perfecto en amor. Entonces yo puedo corregir al otro y sacar la paja, porque comparado, siempre nosotros tenemos que ver que lo que el Señor ha hecho con nosotros es tan grande y no podemos compararnos con los otros y decir no, porque mi pecado era menor, mi pecado era pequeño. Eh, Al contrario, aquí no se está hablando de nivel de pecado, sino de nivel, si proprio queremos verlo, de nivel de misericordia. Si yo sé más, si yo conozco más al Señor y no actúo como el Señor, lo que tengo en mi ojo es una viga. Para concluir y entenderlo. Esta es la enseñanza de Jesús que pone un sello en cómo tenemos que corregir. Hemos visto cómo debemos recibir la corrección. Entonces vemos que todos debemos tener humildad. El que corrige para no que se sienta mayor que el otro. Y el que es corregido para recibir la corrección, aun si tiene que cambiar o admitir que estaba en el error. Así que con mucha humildad corregímonos unos a los otros en amor y para crecer. Para darle un ejemplo, en 1 Timoteo dice que nosotros tenemos que corregir al anciano como si fuera a nuestro padre. Entonces vemos cómo el pensamiento, la actitud que tenemos que tener. Nosotros no queremos aplastar a nuestros padres o a nuestros hijos. Asimismo debemos tener esta actitud con el hermano, que sea un hermano joven, que sea un hermano más anciano. Esto es lo que debemos tener en nuestros corazones, sin desviarnos de la verdad que está en la palabra. Por eso que tenemos que llenarnos de la palabra para poder corregir. Entonces, para poder corregir, misericordia, sí, pero mucha palabra para darle el consejo correcto. Así que gracias y Dios los bendiga.